Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat. Shabbat Shalom, amigos del canal Israel en el Camino. Es un canal que tiene un objetivo: mostrar a Israel el sendero, el camino que te lleva a la verdad, que te trae vida. Es divertido cuando nosotros levantamos una copa y decimos Lejaim. Entonces se puede hacer la celebración de la vida a partir de las enseñanzas que tenemos en la Torah. Y yo soy Sami Stashover, estoy en São Paulo, Brasil, y tengo dos compañeros que podemos celebrar juntos, Lejaim. Fabián Rottenberg en Argentina y Benjamín Server en Israel. ¿Cómo les va, hermanos? Gusto en saludarles. Shabbat Shalom, aquí en Argentina, los estoy viendo y voy a tomar la copa simbólica en este Shabbat para decir Lejaim. Lejaim. Shabbat Shalom, hermanos, juntos desde Israel. También quiero entrar con este Lejaim, con esta salud, la vida por el Ruach, el espíritu que tenemos. Es un gusto muy grande que estamos reunidos con todos los telespectadores para juntos hablamos y buscamos más de Dios para nosotros. Fantástico. Después de un comienzo de estos, entonces solamente podemos decir, la parashá de la semana es terumá, ofrendas. Y es lo que estamos buscando hacer, una ofrenda de alegría, de compartir el texto de la Torá con ustedes. La alegría de poder decir, es una ofrenda que les hacemos de nuestro corazón. Shmot 25.1, Éxodo 25.1 hasta el 27.19 nos cuenta la historia de estas ofrendas. La Haftará la tenemos en Melahim Aleph, Reyes Primera, del 5.26 al 13. Tenemos Brit Hadashah, Matitiao, Mateo 5.33 hasta el 37. Y Tehilim, el Salmo 26. Y esta parashá empieza realmente de una manera muy interesante. Dice que me traigan ofrendas de todo el hombre cuyo corazón lo mueva para esto. Benjamín, ¿qué es lo que te gustaría comentarnos sobre corazones vueltos a hacer ofrendas a Elohim, nuestro Adonai? La verdad es que miramos por lo que está escrito. Si no ponemos por el corazón, abrimos un corazón puro, buscamos por la pureza, como un chico, como los niños que tienen el corazón puro. Si no buscamos por esta manera de abrir el corazón, verdaderamente hacer la oferta a Dios, poner nuestra vida para Dios, con la alma, con nuestra alma, con corazón, con todo. Entonces no es verdadero. Para hacer para Dios, todo lo que tenemos que hacer es de verdad, abriendo el corazón, siendo sinceros para poner ofertas para Dios. Fantástico, Benjamín, traer ofertas de corazón. ¿Cómo tú ves esto, Fabián? Yo creo que el comienzo de esta parashá es muy, muy significativo, porque mientras los estaba oyendo, pensaba, antes de trasladarles el pensamiento mientras los oía, justamente en la versión Reina Valera, este versículo dice, o sea, es el Señor dándole una instrucción justamente a Moshe,
y le dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, es decir, es ofrenda para él. Y no es casualidad que dice que lo hagan de propia voluntad y de corazón. Qué importante es esto. Yo creo que nos has introducido, Sami, en un tema que dentro del ámbito de las congregaciones es un tema que genera mucha susceptibilidad, un tema muy sensible. Es más, me atrevería a decir que parte, tal vez, no sé si gran parte, si mucho o poco, pero sí parte del pueblo del Señor, siento que no sabe tal vez ofrendar, porque puede haber un propósito o una motivación equivocada. Y evidentemente esto para el Señor es un tema muy importante. Seguramente a ustedes les habrá pasado o tal vez no, pero yo me encuentro con muchos hermanos en la fe que cuando hablamos el tema relacionado a la ofrenda, muchos abren el corazón y dicen, me acuerdo en mi casa, o mis familiares, o mis amigos, me decían, allí en tal lugar te sacan la plata, allí en tal lugar te lavan la cabeza, allí, y oyéndolos a ellos, digo, evidentemente en este mundo no tienen idea de lo que significa una ofrenda para Dios. Y justamente aquí comienza diciendo, y el Señor hace hincapié, háganlo de voluntad, háganlo de corazón, con un corazón limpio, sin dejarse llevar en lo que opina el mundo, sin dejarse llevar en lo que les diga incluso algún hermano que puede estar herido, puede estar dañado por algo que le tocó vivir. Es interesante que ya en el Bereshit, en el Génesis, en el primer libro de la Torá, el Señor, allí por el capítulo 4, dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y luego dice que no miró con agrado a Caín, porque él antes de mirar la ofrenda, lo que mira es nuestro corazón. Primero lo miró a Abel, primero lo miró a Caín, luego el Señor vio la ofrenda. Y el tema de la ofrenda en el cual nos has introducido, nos introduce esta para allá, yo creo que es un tema muy, muy interesante porque abre puertas que a veces para nosotros son desconocidas. Por ejemplo, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, vemos que cuando se comienza a hablar de ofrenda, cuando se comienza a hablar de terumá, es como que se manifiesta lo que hay adentro de cada uno. En una ocasión, una mujer que tenía un frasco de alabastro, adentro tenía un perfume de un precio muy, muy alto. Declaran algunos evangelios que era nardo puro. Y ella de alguna manera llevó ese perfume, llevó esa ofrenda delante del Mashiach, delante de Yeshua. Sin embargo, esa ofrenda desató y mostró lo que había en el corazón incluso de los propios discípulos. Empezaron a alzar la voz diciendo, pero hubiera sido mejor vender esto y darle de comer a los pobres. A veces se malinterpreta lo que es una terumá, una ofrenda voluntaria y de corazón al Señor. ¿Por qué? Porque empiezan a venir pensamientos, filosofías, argumentos humanos y empezamos a medir o a calcular una serie de cosas. Por eso les decía que las ofrendas pueden desnudar lo que hay en lo más profundo del corazón. En el caso de los discípulos, ellos empezaron a murmurar, empezaron a enojarse incluso. Tuvo que intervenir Yeshua, tuvo que intervenir el Señor y frenarlos. Y de alguna manera decirles, momentito, ustedes no entienden lo que está haciendo esta mujer. Ustedes no tienen claro lo que es una ofrenda. Yo creo que es un tema
Tal vez estoy tomando mucho tiempo, pero creo que merece tiempo porque es el Señor el que al comienzo de esta para allá nos habla acerca de cómo se tenía que ofrendar voluntariamente y de corazón. Qué maravilloso. Es justamente un tema para mucha conversación y pedimos a nuestros YouTube espectadores que nos acompañen más un poquito, porque hay realmente esencia. Y yo recuerdo que en la Torah dice más o menos así: quiero que me traigas una ofrenda de una cosa que sea pura, pero no necesariamente que sea, digamos así, un objeto o alguna cosa que sea ofertable. Muchas veces le das una ofrenda a Dios con tu corazón alegre. Es una alegría que le ofreces a Dios, es una alabanza. Y desde que sea hecho con el fondo del corazón es maravilloso. Y esta para allá trae una información que me parece interesante. Adonai, cuando le pasa el texto de la Torah a Moshe, él le instruye a que el pueblo haga una menorá. Y la menorá tiene un objetivo: iluminar el camino. El objetivo único de la menorá es iluminar un camino. Pero Dios es tan detallista, es tan fantástico, que pone todos los detalles en 8 o 9 versículos para que la menorá sea exactamente como él quería. No es para que sea un objeto de adoración, mucho por lo contrario. La menorá no era para adoración, era para luz. Y ahí pregunto a Benjamín y a Fabián. La Torah trae la palabra de Dios, que sabemos que es válida hasta la eternidad. Dios es meticuloso para decir todos los detalles de la menorá. ¿Les parece que Dios dejaría huecos en la Torá para que hagamos nosotros el complemento que de repente le faltaría a la Torá? No, nosotros tendríamos que hacer el complemento de lo que eventualmente las personas digan que le falta a la Torá. ¿Qué me dices, Benjamín? Que la Torá es completa y la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis es una cosa sola. Tenemos que comprender, buscar, pero para buscar y comprender por esta sabiduría, solamente por el Ruach, por el Espíritu de Dios. Mira, la Biblia, sabemos que el libro más leído en todo el mundo, pero la mayoría no comprende, porque la luz que está en la Torah, la palabra de Dios, es solamente por el Ruach, el Espíritu de Elohim. Entonces, nada es una parte separada de otra. Todo es un complemento. Necesitamos buscar y comprender, porque esta luz que tipifica por la menorá, esta luz está en nosotros cuando tenemos el Señor para vivir por todos los días. Entonces necesitamos buscar, no cuando empecé a conocer, reconocer Yeshua, entonces miraba, muchos hablaban solamente del Brit Hadashah, de la parte nueva. Entonces muchos tienen dificultad de conocer la parte de la Torá. Es algo que cuando nosotros que somos judíos mesiánicos reconocemos la Torá y reconocemos Yeshua, entonces miramos Yeshua en los profetas, en la Torá, en las leyes, cumpliendo las leyes. Entonces es muy lindo cuando por el Espíritu tenemos todo completo. Claro que seguro que hay dispensaciones, cosas que pasaron, cosas que van a venir, pero es todo algo completo. No necesita que ponemos las manos para poner algo que no está. La palabra está escrito.
hay no una vírgula más, un punto, no puedes poner a más o a menos. Entonces, la Torah es completa. Y miramos por esta parashá, Terumá, las ofertas del Mishkan, de tabernáculo, cada detalle, porque tenemos un Dios con detalle que Él muestra también por esta parashá, que Él se preocupa con todo, con las cosas que parecen chicas, pequeñas en el mundo, con las cosas grandes. Muchas personas pueden mirar, no, Dios no estaba preocupado con esto que pasa en mi vida, porque Dios está haciendo cosas más grandes. Para Dios no hay para Dios cosas grandes y cosas pequeñas. Para Dios es todo lo mismo. Como si no hay un minuto en 1000 años para Dios. Entonces, tenemos que mirar, reconocer a Dios como Él es, no como miramos a Él, porque muchas veces miramos a Él no como Él es verdaderamente. Entonces buscamos por la palabra de Él conocer más a Él, pero por el Ruach, por el Espíritu. Entonces es un Dios que muestra en esta parashá todos los detalles de la construcción del tabernáculo, que Él quiere la participación de las personas. Muchas veces miramos, no, este líder está en la congregación, entonces este líder tiene la responsabilidad. No, todos tenemos la responsabilidad. Moshe Rabbeinu, Moisés, recibió por Dios la ordenanza de hacer el Mishkan, el tabernáculo. Pero mira, hay en Éxodo 25, Shemot, que está escrito, van a construirán. Entonces, una vez solamente está construirán, las otras veces está en singular para una persona. Pero esto, mira que la arca es para todo el pueblo, tenía la participación. En la arca están las leyes, está la Torá. Entonces, todo el pueblo es responsable por hacer las cosas de Dios, no solamente los líderes. Los líderes tienen que conducir, pero todos tenemos la responsabilidad de hacer para Dios, de buscar el amar las vidas. Por eso está escrito también en Mateos. Te vas a hacer discípulos. Para sernos discípulos tenemos que sernos discípulos. Entonces, cuando busco ser un discípulo verdadero, entonces puedo hacer discípulos. No solamente los líderes tienen que hacer discípulos, pero todos tenemos que buscar las cosas de Dios y hacer discípulos por el amor de Dios. Entonces, esos son los detalles y la oferta que Dios quiere de nosotros. Fantástico. Gracias, Benjamín. Fabián, ¿y tú cómo ves esta situación? Es muy, muy interesante. Hablaste acerca del candelero. El Señor le dio instrucciones muy específicas acerca del candelero, pero como bien decías, si en el candelero no ardían las lámparas, solo hubiese sido un elemento decorativo. Es decir, es más, podría haber llegado a ser para muchos un instrumento o motivo de adoración o de idolatría. Sin embargo, el candelero cumplía una función. El Señor, aparte de las especificaciones que debía ser labrado a martillo con un material muy específico, le dio instrucciones que tenía que tener las lámparas encima. Ahora es interesante que el candelero solo no podía arder, es decir, hacía falta el aceite. Sin aceite hubiese sido un elemento decorativo. De la misma manera entiendo que nosotros para interpretar, para poder leer bajo la guianza, la dirección de nuestro amado Dios, la palabra, necesitamos el aceite, necesitamos el Ruach HaKodesh, que inspiró justamente la escritura, para que nos dé entendimiento, para que nos dé revelación y para que se cumpla lo que decía David allí en el Salmo 119,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué maravilloso. Y aquí podemos ver en los capítulos de Shemot, de Éxodo, cada detalle del tabernáculo, como decía Benjamín. Y cuando nosotros asociamos en la Parashá con la otra porción que tiene que ver con el primer libro de Reyes, es interesante que el tabernáculo que le dieron a Moshe, le dieron el tabnit, le dieron el plano allí en un diseño celestial. Sin embargo, llegó un momento que el tabernáculo, tal cual como le dieron a Moisés, aquí en la tierra como que cumplió un ciclo. De alguna manera fue reemplazado, entre comillas, por lo que conocemos o lo que se conoce como el templo de Salomón. Y yo mientras leía estos pasajes, meditando en esta palabra, pensaba que de alguna manera nuestro cuerpo terrenal, este cuerpo que se ve en algunos como Benjamín más joven, en otros tal vez como Sammy más vigorosos, pero meditando justamente en el cuerpo, es interesante que ese reemplazo, llamémosle, del tabernáculo de Moisés por el templo de Salomón, tiene mucho que ver con que nuestro cuerpo, el cuerpo material, el cuerpo biológico, el cuerpo que se ve, como dice el apóstol Pablo, nuestro cuerpo se va desgastando cada día. Es una realidad. Creo que hay estudios que dicen que después de los 30 años, las células, en vez de reproducirse de una manera especial, bueno, no me voy a meter en todo el tema de medicina y biológico, pero hay una realidad. El cuerpo físico se va desgastando luego de una determinada edad, pero Pablo se encarga de decir que el hombre interior se renueva de día en día. Y quiero buscar un versículo justamente como para cerrar esta idea, que está en el Brit Hadashah, segunda de Corintios, capítulo 5. Dice el versículo 1, sabemos que si nuestra morada terrestre, si este cuerpo, si este tabernáculo, llamémosle, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de nuestro Dios un edificio, es decir, un palacio, algo especial, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Lo que el Ruach me estaba inquietando a compartirles a los queridos hermanos que nos están sintonizando, es que estamos de paso por este mundo, estamos de paso por esta tierra, el Señor nos ha dejado estatutos, instrucciones, decretos, la Torá, tenemos la palabra profética más segura a la cual tenemos que estar atentos y a través de ella prepararnos. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar esas moradas eternas, para tener la plena convicción, la esperanza, la certeza, que una vez que este tabernáculo que se mira, que es externo, se deshace, nuestro amado Señor nos tiene preparado a cada uno de nosotros una morada muy, muy especial. Wow. Mírense cómo caminamos en esta dirección. Nos fue dado una Torá. Esa Torá está válida hoy, no precisa de complementos, quiere decir todos los libros que dicen de que van a explicar la Torá, que van a completar la Torá, no nos llevan a lugar ninguno. Tanto no nos llevan a lugar ninguno que Elohim, él es el Shaddai, el Todopoderoso, permitió que el Beit HaMikdash fuera destruido. ¿Por qué? Porque ya nos había sido dado un regalo, que es la presencia del Ruach HaKodesh, que está dentro de nosotros. Por eso tú dices, Fabián, que hoy somos la casa, la residencia del Ruach, cada uno de nosotros. Benjamín puede estar en Israel, Fabián puede estar en Argentina, pero el Ruach está con cada uno de nosotros. Y este Ruach es el que se alegra cuando nosotros levantamos una alabanza del corazón como una terumá, como una oferta. ¿Por qué? Porque nosotros nos transformamos en una oferta. Y esta es la maravillosa sensación de poder decir de que lo haremos como Dios quería,
del fondo de nuestro corazón. Nos alegra mucho de poder compartir con ustedes que nos acompañan las enseñanzas de la Torá. Y repito, no precisamos de otros libros. No hay ningún libro que traiga profecías y revelaciones como la Torá, porque no son libros que Dios nos ha dado. Entonces, son libros de hombres que pueden traer informaciones, pero que no sustituyen la esencia y el contenido de la Torá. Que esta terumá que puedan levantar sea para honra y gloria de nuestro Elohim, y que nos dio la vida en abundancia a través de Yeshua, el Mashiach vivo de Israel. Que puedan tener un Shabbat de mucho shalom en la presencia de nuestro Elohim y con el Ruach HaKodesh, inspirándolos para alabar a Yeshua HaMashiach. Shabbat shalom, amigos. Shabbat Shalom Umevorach. Shabbat Shalom.